¿Manipulación de la conciencia? El que pregunta quiere saber, dijo un hombre interrumpiendo una acalorada discusión, que estaba a punto de acabar en una violenta pelea. Su pregunta y afirmación posterior fue decisiva. Gracias a ella, los protagonistas de la querella ahorraron las energías que iban a utilizar inútilmente para medir su bravura. ¿Pero cuál fue el objeto de la disputa? Preguntaría con razón cualquier persona interesada por esta historia. Sin muchos preámbulos, la discusión surgió a raíz de una afirmación contundente hecha en un establecimiento público situado en Comandachina, un antiguo barrio de Bata, donde en tiempos de las vacaciones del verano del año 1998, estuve con mis amigos tomando unos refrescos, compartiendo ideas, experiencias, risas y bromas, y recordando nuestros mejores momentos de estudiantes en el Instituto Nacional Carlos Lvanga de Bata. Mientras gozábamos de ese ambiente alegre, uno de los enfrentados dijo algo así como que muchos ecuatorianos tenían la mente manipulada, porque no actuaban guiados por su propia razón, y que siempre había uno que llevaba la voz cantante dentro de un grupo determinado y por tanto, su opinión o parecer era más fuerte que el del resto del mismo grupo. El otro, sin represión ni vergüenza ni un poco de sentido común, estalló enseguida. No le importó que no fueran los únicos clientes de la taberna y que hacía falta respetar a los demás, que no teníamos nada que ver con su discusión. Lejos de ello, gritaba y vociferaba para demostrarnos que era un superhombre. Tachaba a su interlocutor de revolucionario, de anarquista, de amante de la rebeldía y de la desobediencia, y seguía increpándole que sus ideas podían desestabilizar el orden de tranquilidad establecido en un grupo o familia. Menudos berridos daba el buen señor. Yo no voy a entrar a dilucidar quién de los dos tenía la razón. Mi interés en este artículo es la pregunta que termina la discusión: ¿qué es la manipulación de la conciencia? El que pregunta quiere saber, dijo él, de los dos alborotadores. A esta pregunta quiero yo dar mi parecer, porque en aquel bochornoso espectáculo nadie la quiso ni pudo contestar al instante. Para ello quiero, en primer lugar, hacer ver que estamos ante dos conceptos o palabras que merece la pena explicar: manipulación y conciencia. Ahora bien, consultando los diccionarios Anaya y Espasa de la lengua española, la palabra manipulación viene del verbo manipular, que significa, para el primero, en su segunda acepción, controlar la actuación de un individuo o una sociedad, determinando su conducta e impidiéndoles que actúen natural y libremente. Para el segundo, este verbo significa controlar sutilmente a un grupo de personas o a la sociedad, impidiendo que sus opiniones y acciones se desarrollen natural y libremente. Y la palabra conciencia, mejor definida en el segundo diccionario consultado, significa 1. Conocimiento que el ser humano posee sobre sí mismo, sobre su existencia y su relación con el mundo. 2. Conocimiento detallado, exacto y real de algo. 3. Capacidad de discernir entre el bien y el mal, a partir del cual se puedan juzgar los comportamientos. Partiendo de esa base lingüística, me atrevo a decir que la manipulación de la conciencia es individuo o de una sociedad entera para configurarlo de un modo u otro. Pero no me conformo con esta consideración pobre de la cuestión. Y aquellos que son expertos. Que nos ocupa ahora. Y no soy ni moralista ni filósofo. Por lo tanto, viéndome así limitado, prefiero dar la palabra a un experto en la moral. Y este experto se trata del teólogo moralista español, Marciano Vidal, ahora doctor emérito en la Universidad Pontificia de Madrid, en cuyo libro El discernimiento ético, editorial Cristiandad, Madrid, 1980, páginas 107 a 125, dedicó todo el capítulo sexto para él. Tratamiento de la manipulación de la conciencia moral.
una breve síntesis de ese capítulo ayudaría a comprender mejor en qué consiste la manipulación de la conciencia. Este moralista entiende la manipulación de la conciencia como la desaparición de la dimensión crítica por parte del manipulado y la concienciación de tal acriticidad por parte del manipulador, o sea, el manipulador sabe lo que hace, no actúa sin ningún conocimiento previo, mientras que el manipulado se encuentra en una situación de atolondramiento y distracción. Además, considera que una conciencia es manipulada cuando ésta, creyendo funcionar bien o moralmente, sin embargo, actúa según los intereses y las orientaciones del manipulador. Para Marciano Vidal, cualquier manipulador, a la hora de manipular, cuenta con unos ingredientes o mecanismos que buscan un único fin: la acriticidad, igual a ausencia de la crítica por parte de la víctima de la manipulación. Y estos ingredientes son los siguientes: la ortodoxia, que es la fidelidad completa a una doctrina o ideología, sin permitir ningún intento de cuestionar ni contradecir sus principios; la eliminación de la opinión pública para que solo impere una única manera de pensar, y la desaprobación de la opinión de la minoría que defiende la postura contraria, una minoría que suele recibir los epítetos de revolucionarios, rebeldes, revoltosos, agitadores, disidentes, cismáticos, heterodoxos, etc., y sus ideas suelen ser tenidas como muy peligrosas para aquellos con los que no comulgan. No es nada difícil darse la cuenta de que estos mecanismos mencionados se manifiestan, de alguna manera, en el comportamiento de un sujeto que es víctima de la manipulación de un modo inconsciente. Por eso, la conciencia de los individuos manipulados suele quedar reducida a una conciencia heterónoma, igual a otro y igual a ley, que es incapaz de criticar por no tener criterios propios, todo le viene impuesto desde fuera de su conciencia, la ley se la dicta otro más fuerte que él, una conciencia masificada que actúa por la masa o por la presión del grupo. Por tanto, es la que crea marionetas y pantomimas, una conciencia autoritaria que tiende a ser impositiva, y es la que se manifiesta en los déspotas y mandones. Su gran problema es que tiene una mente estrecha, incapacitada para acoger otros pareceres, una conciencia unidimensional que no atiende a otras razones, por lo tanto crea individuos radicales y fundamentalistas. Una conciencia intragrupo propia de hombres cerrados y ciegos a lo que afecta a los que no son de su grupo. Una conciencia legitimadora, que solo defiende a capa y espada su bienestar, es la conciencia que tienen los típicos individuos que encarnan el refrán que dice que si estoy bien con Dios, no me importan los ángeles. Y una conciencia ortodoxa, que es ciegamente fiel a los principios establecidos, esta es la que poseen los fogosos, intransigentes, intolerantes y fanáticos de cualquier sistema de que se trate. Reitero una vez más que el fin último de la manipulación de la conciencia es crear una conciencia acrítica y conformista para quien la maneja o para quien se beneficia de la manipulación, según sostiene Marciano Vidal. Y nos recuerda que las personas que procuran la manipulación son simultáneamente manipulados. Manipuladores por ser instrumentos de su propia instrumentalización. Se convierten en mecanismos de la manipulación en cuanto se aprovechan de la injusticia estructural. De ahí viene la íntima conexión que vincula el poder cultural, económico, político y religioso con la manipulación. De alguna manera, todos estamos manipulados cuando nos encontramos imbuidos dentro de un sistema que no permite impugnar o cuestionar algunos de sus principios, si los aceptamos o los tragamos sin ninguna advertencia por nuestra parte. Este excelente moralista termina con la propuesta de unas orientaciones para vencer o eliminar la manipulación. Estas son: la creación de un nuevo tipo de hombre abierto a los demás, esto es, un hombre flexible en ideas y dialogante. La constante conquista de la libertad responsable y la autonomía para descubrir el sentido crítico. El vivir permanentemente con todos los sentidos en alerta sin ceder al engaño de los listillos. La búsqueda de la igualdad y de la participación en todos los campos políticos, religiosos, culturales, sociales y económicos, porque esta praxis puede neutralizar o evitar la consolidación de un grupo elitista, es
Decir, el dominio de una minoría que se siente capacitada sobre la mayoría. Y por último el contraste de pareceres, que evita el dirigismo. Esto requiere, pues, poseer una conciencia crítica a favorecer la opinión pública, pertenecer a un grupo concreto y no acallar la voz de nadie, es decir, fomentando la libertad de expresión en todos los ámbitos. A modo de conclusión, quiero reiterar, una vez más, lo que he dicho antes, no quiero jugar el papel de juez. Entre aquellos que me dieron la ocasión de hacer esta reflexión. No soy quien para afirmar o negar que muchos guineo-ecuatorianos tienen la conciencia manipulada. Me limito a sostener con Marciano Vidal que el hombre es un ser manipulable en todas las dimensiones, biológicas o genéticas, psicológicas, culturales, artísticas, políticas, ideológicas, sociales, religiosas, etc. Dimensiones que constituyen la integridad y la maduración de la persona humana y su conciencia. Y cuando estas dimensiones están siendo influidas con un fondo de malicia, bajo un aspecto de aparente bondad, por un hombre prepotente e influyente en búsqueda de su beneficio, es posible la manipulación. Decir a voz en cuello que la manipulación es una violación de la libertad y la autonomía, cosas muy sagradas en la vida del ser humano, es una violencia y es una forma de deshumanización. La esencia misma de la manipulación de la conciencia es la ausencia de toda dimensión crítica por parte del manipulado, y la aceptación de tal acriticidad por parte del manipulador. La manipulación de la conciencia amenaza siempre a las mentes indoctas, iletradas, ignorantes, anodinas, mediocres, débiles, miedosas, vírgenes y blancas, sobre las cuales cualquier oportunista suele aprovechar para pintar sus caricaturas para que puedan servir a sus intereses. Y por último diría con perdón, que los manipulados solo saben servir al manipulador al que idolatran como un becerro de oro y no al bien común, lo cual demuestra a todas luces que a éste no le importa aquello, sino a sí mismo.